municipios más violentos del país, en cifras absolutas, y están 6 de Sonora, de los 50. Cajeme, con 225, está también Hermosillo, por ejemplo, está Guaymas, está Nogales, está Caborca, está San Luis Río Colorado. De los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos por el estado de Guerrero figura Acapulco también en la posición número 5. Está, como le digo, estos que le mencioné. Es la primera vez en la historia que lo hace, creo, un gobierno, porque habíamos visto rankings internacionales, rankings nacionales de organizaciones, pero no de un gobierno, no del gobierno federal. O sí, Ana María, no sé, aclárame por favor. Qué gusto tenerte, mucho sin hablar contigo, Ana María Salazar, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Y Así es, sí, hombre. esa información siempre ha estado disponible. Yo creo que lo que no se había hecho antes era que se anunciara en una conferencia del gobierno de la forma en que se hizo particularmente esta lista. Y creo que la forma en que hizo, yo creo que señala uno de los grandes problemas que tiene el gobierno en este momento para poder enfrentar la seguridad, que es algo que nadie, creo que hasta este momento no lo ha subrayado. ¿Por qué el secretario de la Marina es la persona encargada en dar a conocer esta lista? Porque a poco ahora la Marina también tiene la responsabilidad de estar recabando información y analizando y presentando la información sobre los niveles de violencia que se está viviendo en el país. ¿Por qué el secretario de la Marina, Luis Alberto? Yo creo que la lista es correcto, creo que es importante que se esté presentando y es importante que veamos el contexto completo de la violencia que se está viviendo en México, pero no es la responsabilidad de la Secretaría de la Marina estar haciendo eso. ¿Dónde están los civiles? ¿Dónde está la secretaria de Seguridad Pública? ¿Qué pasó con la Secretaría de Gobernación? Esa información sí se tenía antes y se sabía perfectamente cuáles eran los municipios más violentos del país. Aquí la diferencia es que lo está presentando la Secretaría de la Marina en una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso sí hay una diferencia. Y también creo que sí es importante que se esté haciendo públicamente. En este caso fueron los 50. Antes yo recuerdo que había, como decías tú, tal vez era alguna ONG las que hacía el recuento de números de asesinatos, pero y tal vez llegaba al número 10. Generalmente hablan del hit parade de las 10 ciudades más violentas del país, pero en este caso el que esté en los 50 creo que lo hace interesante ver cómo se está dividiendo la violencia en México y que en verdad son en un área o uno de los comentarios yo siento que se ha ido alargando o es como una lista ahora mucho más larga, en parte porque también hay mucho más asesinatos y hay mucha más violencia en México. En cuarto lugar sale Cajeme y Sí. salen pues estos otros 5 municipios de Sonora, Ana Uh-huh. María también. Sí, en los primeros 50. Ajá. Y, y el estar viendo la lista desde una óptica de los 50 pues, municipios, que eran, sí, municipios del país, pues te da un contexto de que Sonora sigue estando en el ojo del huracán, como te digo. Antes generalmente eran 10, todavía 20 ciudades. Ahora con el contexto, con este contexto, esta lista, pues tienes esta visión de cómo se ha ido deteriorando también la seguridad en el Estado en los últimos años. Sí, en el estado y el país, sin duda, En el país, sí, en pero el país. el estado no estaba así,
Ana María? ¿Cómo se ve allá? ¿Por qué se No. descompuso así Sonora con esos niveles? Ayer platicaba con Carmen también, preocupada Carmen Sí. Aristegui de lo que está ocurriendo con el caso Aranza. Más de Ujú. 400 personas han encontrado las madres buscadoras, más de 12 colectivos que vinieron a hacer el trabajo, las autoridades. Sonora se convirtió en una fosa, Ana María. Increíblemente no Sí, éramos eso. Es decir, sí. ¿cómo se ve desde allá o o qué sabes tú de por qué la situación acá así? Yo te voy a dar mi interpretación de lo que está pasando y creo que se está respaldando más y más por otros analistas y por también una visión que eh, se convirtió en una preocupación y ahora desafortunadamente es una realidad. El actual gobierno no tiene, y uno podrá debatir cuánto es responsabilidad del Estado y cuánto es responsabilidad del gobierno federal, pero la verdad es cuando tú tienes estos niveles de violencia. Y dos, el hecho de que ha ido incrementando los homicidios, aunque el gobierno diga que no, los niveles de homicidios en el país son absolutamente inaceptables. O sea, no pueden decir que ha bajado 0.5% y estar cacareando de que ha sido un éxito lo que están haciendo. Particularmente cuando uno lo ve en el contexto de lo que se ha vivido en México y en el mundo, sobre el tema de la pandemia. No hay una estrategia, Luis Alberto, y sé que lo han dicho colegas en tu programa, lo han dicho muchos colegas a nivel nacional, pero alguien que describa, alguien que me mire a la cara, que nos mire a todos, cuál es la estrategia del gobierno federal para poder enfrentar organizaciones altamente violentas con intenciones de ejercer control territorial para poder asegurar la continuidad en sus actividades delictivas, ya sea narcotráfico, ya sea explotación de minas, ya sea explotación de hidrocarburos, ya sea secuestro, ya sea extorsiones. Eh, eh, ¿Cuál es la estrategia de este gobierno para poder primero reducir esta violencia en contra de la población y eventualmente ejercer y regresar al control territorial por parte del Estado? No lo hay. Y lo único que se puede medio deslumbrar de los comentarios que ha hecho el presidente desde que inició, y vamos a hablar sobre el gobierno federal, desde su gobierno, es esta idea de que si tienes suficientes programas sociales, eso sería un catalizador para reducir la violencia de estas organizaciones criminales. Y dos, incrementar en una forma importante la presencia de la Guardia Nacional o alguna autoridad a nivel federal. Habla él de la Guardia Nacional, pero también debemos de hablar sobre el Ejército y la Marina. Esa era la estrategia, tener presencia y así tal vez pues crear incentivos de que por lo menos durante la presencia de las autoridades federales no estas organizaciones estarían intimidadas. Eso no ha sucedido. Simple y llanamente no ha sucedido. Tal vez estos programas sociales podrían a mediano y a largo plazo reducir cierto tipo de violencia en las comunidades, cierto tipo de violencia. Tal vez a mediano y largo plazo y tal vez. Pero el hecho es que lo que se requería era otro tipo de estrategia y otro tipo de visión y otro tipo de lenguaje por parte del gobierno federal. Tú no puedes decir abrazos y no balazos e insistir en que no vas a cambiar su estrategia, aún viendo lo que está pasando. Te digo, olvídate eso, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Chiapas, lo que está pasando en Tamaulipas, lo que está pasando en Guanajuato, lo que se ve casi a diario. Este fin de semana, Luis Alberto, hubo 60 muertes violentas en el país, 60. Y algunos dirían, sí, bueno, es la época del calor y cuando hay calor es cuando hay muchos más homicidios, sí, cierto, pero no a esos niveles. ¿Eh?
hay algo, ha cambiado una forma importante cómo organizaciones criminales ven las autoridades federales, ¿sí? Siempre ha habido problemas a nivel estatal, las responsabilidades de los estados y los municipios, pero cuando tienes una organización criminal que controla municipios completos o controla ciertas regiones del país, eso ya se vuelve un problema del gobierno federal ¿Hacia dónde y la vamos, Ana María? responsabilidad ¿Y hacia dónde vamos? Porque sí, el presidente se ve que no va a cambiar. no va a cambiar. La estrategia exactamente no está clara. O es, más bien Sí. es, dice, no, la estrategia no es combatirlos, no somos Calderón, no somos Peña Nieto, pero tampoco sigue ganando terreno el crimen en Sí, algunas zonas del país. Entonces, ¿a dónde vamos? Estados, por ejemplo, como Sonora, van a empezar a ver porque ya se vio en Guanajuato. Va a tener, yo creo y espero que me equivoque, pero a ver, Ana no, María, Ana María, ya Ana María, voy a hacer un sí, corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, ok, sí, puedes esperarme, ¿sí? no, sí, claro, yo Bien, te estoy espero. con Ana María Salazar porque es muy importante lo que me va a decir hacia dónde vamos con esto que vemos en el país y en el estado y los retos también que serían para Alfonso Durazo. Volvemos. Estoy hablando con Ana María Salazar, especialista en temas de seguridad, sobre la presentación ayer de los 50 municipios más violentos, en donde 6 son de Sonora, cuarto lugar es Cajeme, donde los presenta el secretario de Marina, no la secretaria de Seguridad, no Gobernación, y en donde me decías, Marilena, no hay una estrategia clara del gobierno federal, no hay una estrategia para combatir el crimen, la inseguridad. ¿Hacia dónde vamos, hacia dónde iríamos y los retos para Alfonso Durazo? Que es una plática a lo mejor muy amplia que deberíamos tener, pero es una aproximación, Ana María, sin de Sí. no cambiarse el estado de las cosas y lo que estamos viendo, porque pues la descomposición de Sonora, inédita, jamás vista, Ana María. Inédita. No, estoy completamente de acuerdo contigo y además revisando lo interesante de la lista, o lo importante de la lista, más que interesante, es que es un recordatorio de cómo se ha ido degradando ciertos municipios y con qué rapidez se ha ido degradando, porque aunque estamos hablando que por lo menos el caso de Sonora en los últimos 3 años, ¿no? Tal vez menos, eh, pero es una degradación que ha ido a brincos y parecería, o sea, desde la impresión si uno está sentado, si lo estás viendo desde fuera, o sea, no lo estás viviendo como lo están viviendo los hermanos en Cajeme, bueno, y las otras ciudades en el país, parecería que un día el gobierno decidió que no va a perseguir, así como que un día para otro, como que cerraron el switch y dijeron, aquí no hay autoridad. Eso es lo que, o sea, si tú lo ves desde afuera, o sea, con un día se cerró el switch y dijeron, aquí no hay autoridad, porque aún en las últimas décadas, cuando había estas guerras intestinas entre organizaciones criminales, y podremos debatir si son seis, si son seis organizaciones, si son solamente entre dos, o si son organizaciones que son células relativamente independientes de las organizaciones más grandes. Y creo que es un debate que se tiene que llevar a cabo porque también ayuda a definir cuál va a ser la estrategia para enfrentar la violencia. Lo que sí parece es que de un día de otro se apagó el switch, se tira y se hizo una decisión de que no iba a haber la presencia de autoridades nacionales. Porque hay que decirlo, si en el pasado también ha habido una crítica en contra de gobiernos estatales por no asumir la responsabilidad de cierto tipo de violencia que hay en las localidades, además de la reforma que hubo en que el narcomenudeo era responsabilidad del Estado. Y yo creo que sí es importante hacer un análisis de cuál es la responsabilidad del Estado. Pero cuando tú tienes este tipo de organizaciones criminales que se encuentran entre las más peligrosas del planeta, porque uno sí tiene que hacer un estudio y ver hacia afuera y ver, bueno, sí, estos sí son entre las organizaciones más violentas que hay en el mundo.
No puedes tú decirle a un presidente municipal y hasta cierto punto los gobernadores que la responsabilidad absoluta de reducir y de controlar estas organizaciones criminales es del Estado, sin tener apoyo masivo y sobre todo una presencia bélica. Y si van a usar el ejército mexicano, bueno, úsenlo, pero úsenlo para poder controlar estas organizaciones criminales, ¿sí? Si van a hacer uso de la Guardia Nacional, perfecto, que tiene ascendencia militar, perfecto. O sea, se entiende por qué se está militarizando el país, porque son este tipo de organizaciones criminales de entre las más violentas del mundo. Militaricen la seguridad pública, pero que la justificación sea para poder enfrentar estas organizaciones criminales y no para estar repartiendo programas sociales, para no estar para que no sea para estar participando en construcciones de trenes o de refinerías o de aeropuertos. Yo siempre pensé, bueno, si se va a militarizar es por razones de seguridad nacional ante la capacidad bélica que tienen estas organizaciones. Pues ahora resulta que el país está en el peor de todos los mundos porque su ejército lo están usando para otras cosas que no es defender a la población. La creación de esta Guardia Nacional se creó no para defender a la población, sino hacer presencia. Y con la actitud que ha tenido el presidente, y si quieres ahorita hablamos sobre los nuevos gobernadores, con la actitud que ha tenido el presidente de seguir insistiendo y permitiendo que estas organizaciones maten a la población, intimiden a la población y sobre todo controlen regiones del país y no cambiar de estrategia, por lo menos el tono de las mañaneras en donde el presidente lo que tiene que decir es: yo, presidente, no voy a permitir que sigan matando a la gente en Cajeme. Yo no voy a permitir que sigan matando a la gente en Guanajuato. No voy a volver a permitir en este sexenio que maten a 60 personas en un fin de semana, homicidios violentos. Ese es el tono que tiene que empezar a cambiar. Empiezas con el tono y luego una estrategia en donde claramente se va identificando si quieren hacer el hit parade de las organizaciones más violentas y usar los recursos sistemáticamente para irse en contra de esas organizaciones. Y sobre todo, más allá de combatir el narcotráfico, combatir las otras actividades delictivas, es combatir la violencia, irse contra las organizaciones más violentas en el país. Y desafortunadamente, por haber dejado que estos crecieran y que ejercieran y empezaran a controlar estas partes del país, se va a volver mucho más difícil y desafortunadamente mucho más violento, ¿sí? Y el gran reto para el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y para todos los nuevos gobernadores, va a ser en qué momento se deslindan de la estrategia del gobierno o la falta de estrategia del gobierno federal, o o convencen al presidente que tienen que cambiar de estrategia, que tiene que haber una estrategia muy específica en contra de estas organizaciones criminales y cambiar este tono que tiene el presidente. O sea, creo que sería aterrador escuchar al nuevo gobernador de Sonora decir: mi estrategia continúa siendo abrazos y no balazos. Muy bien, pues ya estaremos convocándote porque se queda pendiente, exacto, digo, porque es muy amplio, Ana María, con lo de Durazo, y ya veremos los retos, ¿sí? Si te parece, te Sí, convocamos para me la siguiente. encanta, me encanta. Les mando un fuerte abrazo, ¿eh? Igualmente, Mucho, gustazo sí, hasta luego. saludarte, igualmente, Bye. Ana María Salazar. Esto es lo que dice, o vámonos ya con la historia o comentarios, nos vamos con la historia.